Amigas y amigos, les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisiónradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Lunes y viernes, 2 de la tarde, hora del este, por lavisiónradio.net. Información que va contigo. Muy buenas tardes, amigas y amigos de lavisiónradio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado de estar con ustedes en esta nueva emisión de Diálogo Internacional. Realmente es así. Hoy tenemos un programa interesante. Tenemos como invitado a un amigo de la casa, el general Alfredo Carneiro, con quien conversaremos a través del escenario reinante en Europa. Alfredo, bienvenido. Gracias, Luis, muchas gracias. Hace tiempo que no conversamos, pero tu opinión siempre es muy valedera en las cosas que tú eres muy observador y buen profesional. Y yo a veces yo estoy muy pendiente de lo que sucede en Europa y en general en el mundo. ¿No? Es que yo cada vez que leo una noticia de Europa, me parece, o una declaración de los altos funcionarios de la Unión Europea, yo me imagino es que en un momento se encontraron en un pasillo del edificio de la Nación y sale a declarar, nada más que para que la gente crea que estamos haciendo algo importante. Tengo esa impresión. Realmente en Europa ahorita hay varios contenciosos pero muy importantes. El tema Rusia, desde el punto de vista internacional, que no deja de ser, aunque acaba de recibir no solo Putin, sino Rusia, un cariñito de parte de Estados Unidos que para suavizar lo que va a ser la reunión del próximo 12 en Ginebra, que fue decirle, bueno, sí, está bien, levantar la posición de Estados Unidos en cuanto a la construcción del oleoducto que va a Europa. Está, por supuesto, el tema de España, la inmigración. Uno puede decir que hay dos Europas y en este momento cada vez más marcados por muchas razones. Uno, tema migratorio, el otro, tema de la pandemia. Y después los regímenes políticos son cada vez más variados, más variopintos, como dirían aquí en Latinoamérica. Pero bueno, ¿cómo estás viendo tú el asunto en Europa? Sí, está bastante complicado, ¿no? Yo me hice una lista digamos, los más relevantes desde el punto de vista de los conflictos geopolíticos. Si quieres la repasamos ahora. ¿Cómo no? Me encantaba. Sí, pero básicamente el tema en Europa es que Europa no se encuentra a sí misma, ¿no? La Unión Europea nace, por supuesto, nace por las razones que nace cualquier Estado. Pero el problema con la Unión Europea es que no ha pasado de ser una burocracia. Y una burocracia que no armoniza. Sí, porque sí, como cada país hace lo que le viene en gana con las resoluciones esa es la gran discusión en contra de la gran discusión. Pero entonces, así tú no puedes, por ejemplo, enfrentar la primera amenaza, que es el tema migratorio, lo que está pasando desde el Sahel, desde el Magreb, ya sea por el Mediterráneo Oriental, ya sea por vía de las Canarias, ya sea por vía de la Bahía de Alhucemas. Lo que está sucediendo allí es una cosa bastante peligrosa. Y bastante peligrosa por el hecho de que se combina con un tema que es prácticamente vital. Europa ha envejecido un mundo. Europa no está renovando su población. Y cuando me refiero a Europa, me refiero a casi todos ellos y en particular a los más importantes. Francia, Alemania. Ya no podemos contar el Reino Unido como parte de la Unión Europea, pero ellos están allí porque siguen siendo Europa, aunque los mismos ingleses no quieran ser. Sí, además pues, con una política migratoria mucho más definida que la que pudiera tener la generalidad de los europeos. Sí, pero el problema con esto no es tanto que tenga la política migratoria definida, sino que se está presentando un problema que yo creo que poca gente se ha sentado a estudiarlo. Las mayorías electoras
se están moviendo hacia los inmigrantes. Y el problema es que, por ejemplo, en Francia, la mayor parte de la migración es musulmana. Así es. Y no son de estos, yo no es que le tenga tirria a los musulmanes, pero siempre he dicho que cuando hay una idea que te mezcla la política, el Estado con la religión, de ahí no sale nada bueno. Y razones tengo para hacerlo. Los problemas que hubo, por ejemplo, con la revista esta Charlie Hebdo, lo que ha habido con el tema de los atentados que ha habido en París y en otras ciudades, lo que ha pasado en Bélgica. Cuando te pones a ver, son poblaciones importantes en las ciudades, en esos centros poblados, poblaciones importantes que son ciudadanos como de cuarta y que tienen un resentimiento importante, primero alimentado por el radicalismo de la propia religión, que de alguna forma los hace siempre ver víctimas de los cruzados de Occidente, pero por otra parte la rebelión natural de la persona que se siente explotada y que de alguna forma tiene que relacionar. Por ahí vienen esos tiros. Eso por una parte. Por otra parte está, por supuesto, el desafío ruso. El desafío ruso es importante, pero el desafío ruso no es tanto porque Rusia tenga potencia suficiente, económica, militar, para poder arrollar a Europa. El problema es su asociación con China, que sí tiene esa potencia militar. Pero China además se está metiendo por vías bien interesantes. Por ejemplo, los acuerdos a los que han llegado con Italia y la relación que ha desarrollado Italia con China, al margen del Consejo Europeo, hasta el punto tal de que todavía se está negociando. No se ha dado, pero se sigue negociando y los chinos siguen insistiendo en obtener el puerto de Trieste para ellos. Sí, ya sea por eso es tan cierto que la transmisión del COVID a Italia vino por la cantidad de italianos que están en China. Y los chinos que fueron a Italia. Sí. Y entonces, claro, cuando hubo decidieron sacarlos y regresarlos a Italia, muchos de ellos llegaron ya contagiados del virus. Claro. Pero los que definitivamente ayudaron al virus a que se hiciera italiano, por decirlo de alguna manera. Y el problema con China no es tanto que sea China, porque si el problema fuera comercial, sería maravilloso, porque, oye, en el liberalismo y el capitalismo lo primero que buscamos es la competencia. La competencia hace que sea sana la producción. Pero el problema es que China no plantea los temas así. China plantea los temas en términos de dominación. Sí, y de dominación mundial y de dominación hegemónica. No, pero hay una variante, fíjate tú, que la propuesta Biden en la relación con China, la columna vertebral es la competencia en el ámbito comercial, no política. Pero esa es la idea que tiene la relación. Pero fíjate que los chinos no han dicho que no, porque a los chinos les interesa. Mira, esa gente es difícil de manejar, los chinos, muy difícil, y ellos tienen dos cosas importantes en la relación con Occidente. Una de ellos les interesa seguir recibiendo inversiones cuantiosas de Occidente. En eso están ellos muy claros, ellos no van a hacer nada que les vaya a perjudicar, pero sobre todo con Estados Unidos, que las inversiones de Estados Unidos en China son mucho más grandes que en el resto de Occidente. Y eso a ellos les interesa mantener a como de lugar, porque eso les está alimentando otras cosas. Les está incluso ayudando a esa relativa paz social, que en caso de China se mueve con un garrote o con una cárcel o con una pistola en la sien. Pero eso es en la nuca. Suele ser en la nuca. Sí. Yo te voy a contar una anécdota de eso y Alexia, escucha esto. A ver. Tú sabes que Abraham vivió muchos años en China. Uh-huh. Él estaba vivo Mao Zedong, imagínate. ¿Cuándo vivió Abraham? ¿Sí? ¿Estaba vivo Mao Zedong? Mao Zedong, exactamente. Okay. Imagínate tú, nada de cálculo de edad ni nada de eso. Pero bueno. Ya sacaste la cédula de Abraham. Ahorita lo voy a hacer, no se preocupen, no tienen que decirlo 2 veces. Entonces fíjate tú que la plaza Tiananmen es una cosa realmente inmensa, pero yo nunca había visto una plaza tan grande como esa. Y cuando hubo las manifestaciones famosas, antes de eso,
ahí siempre han habido turistas. Es algo turístico, porque en la Plaza Tiananmen, por un lado tienes la ciudad prohibida, Ajá. y del otro lado tienes nada más y nada menos mausoleos y ese tipo de cosas. Es una cosa realmente importante. Entonces, de vez en cuando se aparece un raterito, una cosa de esa, o se aparecía, y entonces robaba a algún turista. Y el turista llamaba a la policía, porque hay policías por todos lados, y que me robó, y que ese señor a la hora lo tenían agarrado y se lo llevaban a la turista. Y le decía, mire, este fue el que lo robó, sí, aquí está su cartera, tome. Entonces, de acto seguido, el policía sacaba una pistola y le decía al turista, mátelo. Oh, oh, ¿de verdad? Sí, 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 no, eso no es juego. Sí, ¿No? yo me imaginaba más bien, bueno, se llevaban al ladrón y lo terminaban matando o lo metían para toda la vida ahí a campos de, o sea, de trabajo forzado o algo No, no, así. no, 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 no. No, lo mataban de Le un solo. entregaba le decía, tome. Y entonces el turista, ¿qué hago con esto? El europeo dice, no, 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 mátelo. Dios Se lo mío. estoy entregando para que lo mate. No, yo no voy a hacer. Ah, ¿usted no lo quiere matar? Ah, bueno, yo sí. ¡Pum! Lo mataba enfrente del turista. Qué Ahí duro, mismo. qué fuerte. Hablando del tema, Mao Zedong murió en el 76, así que bueno, ahí calculemos lo No, que nos interesa. si nos está escuchando, que yo sé que nos está escuchando, debe estar recordando a la familia. Pero bueno, continúa, Alfredo. O vamos a la pausa. Bueno, ese reto No, es vamos a la importante. no, espérate, vamos a la pausa. Perdón. Porque ya nos pasamos 3 minutos. Vámonos a la pausa. Radio.net. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con Alfredo Carneiro acerca del escenario reinante en Europa. Alfredo, tú estabas desarrollando una idea. Sí, una cosa que poca gente conoce, o por lo menos no se ve en los medios informativos, es el cortejo que está haciendo China de España. Tú sabes que España no lleva una buena relación con los Estados Unidos, porque Estados Unidos ha decidido que no les interesa a España, ya desde la época de el amigo Trump, que se enojó fieramente con este señor Sánchez y por supuesto no oyó ninguno de sus reclamos. Y por supuesto porque no avisoran que pueda haber un gobierno como el de Aznar, por ejemplo, que andaba de casi que de, ¿cómo que se llaman estos chicos que estacionan los carros, chicos, cuando tú llegas a un lugar? Vale parking. Vale parking. El amigo Aznar que andaba de vale parking del amigo Bush. Entonces, y el último golpe, que es la declaración de apoyo a Marruecos en el último incidente, por llamarlo de alguna forma, que hubo en la frontera de Ceuta y de Melilla. Y por supuesto la amenaza con que las bases que tienen en España las va a mover a Marruecos, enfrentando por supuesto la buena relación que tienen con Marruecos contra la de España, ha permitido a los chinos ir cortejando a este país para tener también una base aquí. Yo no sé hasta dónde vaya a dar eso, pero este señor Sánchez, que es un oportunista, un individuo que lo único que le interesa es estar en el poder, entonces pues está el caldo hecho para que penetren allí. ¿Por qué todo esto es importante? ¿Por qué es importante la relación de China con Italia, con Grecia, con Hungría, con España? Bueno, porque Europa está llamada a ser el tercero en discordia en el tema de la dominación mundial. Estados Unidos necesita un aliado potente, y ese aliado potente solamente puede ser Europa, no puede ser más nadie califica para ello. Así es. Y por supuesto, China también necesita un aliado potente, porque el aliado ruso no le sirve de mucho. Está muy bien porque son 6.000 armas nucleares, pero más allá de eso no va. Y Europa sí puede serlo en algún momento. Acuérdate que la tecnología sofisticada, que de alguna manera viene embebida en productos chinos
vienes de Europa, principalmente de Alemania. Entonces, y ellos tienen un gap como de 10 años para poder llegar hasta allá. Su programa de los 1000 talentos ha sido muy golpeado por los Estados Unidos, porque obviamente era la punta de lanza para pacíficamente conseguir tecnología. Entonces, ellos están llamados a ser el tercero en discordia, pero todavía no tienen la entidad, la unión, la voz única y el esfuerzo único para poder ser ese tercero en discordia. Y al mundo le hace falta el tercero en discordia, porque ese tercero en discordia servirá para acortar los pasitos tanto de uno, en el caso de Estados Unidos, como el otro, en el caso de China. Es el equilibrio. Hace mucha falta ese tema, aquello que tu amigo Rafael decía, el mundo multipolar. No, es el equilibrio y en eso efectivamente. Es el equilibrio del poder. Bueno, esas son las tensiones básicas, las más importantes, pero es que de todas maneras eso trae otra serie de corolarios. Por ejemplo, todo lo que pasa en el Oriente Medio, la significación que está adquiriendo Turquía como agente internacional de cierto peso por sus intervenciones. Afortunadamente, la economía no le da para sostener este esfuerzo, pero lo que es cierto es que puede molestar bastante. Sí. El tema de Irán, ya nombraron hace poco el nuevo jefe de la fuerza Al-Quds, y este señor dijo, bueno, listo, me dieron la escoba, como estoy nuevo voy a barrer bien, pues. Y tienes todo ese pleito que se armó recientemente entre Israel y la Franja de Gaza. Entonces, todas estas son tensiones que de alguna forma afectan a Europa. La gente se pone en el Nord Stream y el Nord Stream no tiene mayor significación. El Nord Stream va. Lo que en este momento es una moneda de cambio. A la larga le interesa a Alemania, le interesa a Europa. Y a Estados Unidos también. Sí, el que está un poquito más perjudicado en esto es Estados Unidos, que quiere vender su gas, pero ellos pueden participar también en el negocio, porque tiene un montón de empresas que trabajan allí y es fácil que puedan incluirse dentro de este tema. Pero aún así, están también claros que hay una evolución en cuanto a energías nuevas y renovables y que ese oleoducto en el cabo de unos 30 o 40 años ya no va a ser tan fundamental en todo caso. Sí, pero recuerda que el gas no es solo para producir energía. El gas también se usa y creo que eso es uno de los usos más importantes que tiene en este momento, para producir algo a lo que la sociedad es adicta, que es el plástico. Sí. Entonces hay una serie de cosas allí, de productos, que por mucho que colapse el sistema de la energía de combustibles fósiles, que parece estar cercano, por mucho que colapse esto, de todas maneras ahí va a haber un mercado importante de transformación para este recurso. Yo sé muy bien y estoy claro que las culturas son un elemento importante en las relaciones entre los países, fundamental, te diría yo. Y eso es algo que nosotros vemos en el caso de Europa. En Europa hay muchas nacionalidades, hay muchas culturas. Y eso de alguna forma está... Y además de eso hay diversas percepciones de la política, particularmente de la política internacional. Ese es el centro del asunto. Así es. Las percepciones de la política. En Europa no hay mayores diferencias, disculpa que te estoy atajando, pero es que ahorita vas a llegar a la plaza comercial y después se me olvida porque el cerebro ya no funciona como antes. No es que hay diferentes culturas, en realidad, si tú te pones a ver, incluyendo Rusia, pero nosotros siempre nos olvidamos de que Rusia es europea, incluyendo Rusia, la tradición de formación de estos países es judeocristiana. De todas formas, hay que haber vivido en esa parte de Europa para darse cuenta de que hay una diferencia entre un ruso o un eslavo vulgar y corriente. Sí, no, estamos de acuerdo. En cuanto a las cosas más elementales de la vida. Pero vamos a una pausa y ya regresamos. Todavía tienes 3 minutos. No, el reloj mío no está funcionando bien entonces. Entonces le da, Luis. Ahí hay un problema. Entonces, mira, el tema básico no es ese, porque
por mucho que tú quieras diferenciar un alemán de un polaco, que no hay cosa más diferente que un alemán o un polaco. Absolutamente. Ellos tienen un sustrato cultural que es compartido. Y el problema, la tensión que vive Europa internamente no viene por allí. Antes mencioné la idea de pasada nada más. El gran problema es que cuando tú no tienes cómo conservar la cultura porque tu población no crece, tienes que importar gente, tienes que importar mano de obra, y esa mano de obra va creciendo. Sí, claro. Y entonces tienes cosas como, por ejemplo, que en París hay barrios que son totalmente islámicos donde rige la Sharia, mano. Sí. Igual que pasa en Londres. Sí. Y son votantes, Sí, sí, sí. y son votantes porque otra de las cosas que tiene la cultura europea en general es una mayor o menor propensión al liberalismo. No tiene estados confesionales. Y los musulmanes, los estados musulmanes son estados confesionales. Entonces, esa diferencia es enorme, es del cielo a la tierra. Esa manifestación que hicieron hace poco, hace cerca de un mes, un conjunto de generales Sí. franceses Fue en terrible. retiro, donde dijeron que Eso- estamos perdiendo el alma de la nación. Sí, Eso tiene es que una ver con realidad. eso, pero tiene que ver con eso, efectivamente. Claro. Tiene que ver con eso, es decir, hay que estar un día a la hora de la oración en una de esas calles que dan a la Ópera de París, a la Vieja, y verás que no se puede transitar porque en las calles están rezando, están en la oración. Y eso, yo cuando vivía allá no lo vi, pero la última vez que fui, sí me encontré con aquello que realmente me impactó y me preocupó por el futuro. Ahora sí, vamos a una pausa y ya regresamos. Ya regresamos con más de lavisionradio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram como La Visión ATL y en nuestro canal de YouTube como La Visión TV. Estamos de vuelta en lavisionradio.net. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando acerca del escenario vigente en Europa con el general Alfredo Carneiro. Alfredo, estabas haciendo todo un razonamiento en cuanto a lo que yo te dije al principio, en cuanto a la diversidad de la Unión Europea, de la diversidad de Europa en todo caso, ¿no? De nacionalidades y culturas, en todo lo que tú me estabas diciendo. Estabas hablando de eso, pero también hay una cosa diversa, que es el tema de la percepción política que tiene cada quien. Vamos a ver. El tema de la política, tradicionalmente, uno lo ha tomado como un mecanismo de toma de decisiones. Y esas decisiones, de alguna forma, tienen o una vertiente o un objetivo electoral, o tienen un objetivo de resolver problemas de la ciudadanía. Básicamente, esto es lo que en general se llama política. Claro, tú instrumentas acuerdos, negociaciones, haces una serie de tareas para asegurarte de que la decisión por lo menos tenga un mínimo de consenso. De éxito, de consenso. Pero el problema es que ahora estamos viendo, o por lo menos yo estoy viendo, a lo mejor yo estoy equivocado, pero estoy viendo cosas muy particulares, que en realidad las decisiones no se están tomando por ninguna de estas dos vertientes, sino las decisiones se están tomando para obtener el poder y sostenerlo. El caso del señor Sánchez en España, el caso del señor Orbán en Hungría, el caso de Polonia, y la gente que viene en ese mismo camino. Tienes el caso de la señora Le Pen allá en Francia, que yo siempre te decía, no, yo no creo, los franceses son gente muy estable, muy bien preparados políticamente, yo no creo que llegue a eso, y ahora resulta que la señora tiene un chance importante de ser presidente, sin que yo esté en desacuerdo o no con sus planteamientos. Pero eso, el lenguaje ahora se ha trabajado como el lenguaje, la extrema derecha. Y la extrema derecha es un miedo, porque nadie conoce o poca gente conoce en realidad el planteamiento de estas personas. Lo que sí es cierto es que se mueven hacia el nacionalismo
y son personas de esos que caracterizan, etiquetan como populistas. Nadie sabe todavía qué significa ser populista, pero bueno, la etiqueta existe y se le endilga a cierta gente. Tienes el caso de Alternativa por Alemania. En Alemania hasta un cordón sanitario le pusieron, la socialdemocracia le puso un cordón sanitario. Tienes el caso de, que ese es más viejo, el caso de Austria, que eligió un primer ministro que era de orientación derechista y lo sacaron de allí y pues dijeron, tú no puedes estar acá. Y eso lo que hace es que debilita el sistema, porque la democracia es un sistema de intercambios. Y ese sistema de intercambios de alguna forma es lo que hace que la paz social, la paz pública, de alguna manera pueda concertarse en un momento dado. Y eso no está pasando ahorita en Europa en general. Fíjate el caso, por ejemplo, de estos amigos catalanes con el escándalo que tienen allá con su independencia y el uso que da el señor Sánchez, que él sabe que su primera responsabilidad es mantener la unidad de España como presidente del gobierno, el uso que hace de esta gente para poder sostenerse los 2 años que le quedan en la legislatura. Porque él sabe que si hay elecciones hoy, por supuesto, ni su partido ni él van a ganar. Y él está jugando a la próxima convención de su partido, donde se le está disputando el poder, pero puede ser que lo gane, porque la contendiente más importante, que es la que era antes presidenta de Andalucía, está, como decimos nosotros en Venezuela, bien rayada por la cantidad de corrupción que hubo durante su gobierno. Pero bueno, él está usando la política de manera instrumental para que el partido y su agenda se mantengan. No tiene nada que ver con los ciudadanos, no tiene nada que ver con el electoral, porque las elecciones serán dentro de 2 años. Es sostenerse en el poder y de ahí ver cómo va arreglando, cómo va surciendo la manta. Ahora, Europa va a ser de nuevo completo de la derecha, porque en realidad las veces que Europa se ha sido de derecha, tampoco es que ha cambiado mucha gran cosa. Quizás ahora quizás con la presencia de la señora Le Pen o con... Es que el tema de derechas hay que sacarle cuentas, porque derecha es una etiqueta que está vacía de contenido. Es una etiqueta que solamente se usa en los discursos. Es un recurso oratorio, nada más que eso. Cuando tú te pones a ver, lo importante es qué cosas. Primero, la Unión Europea dice, es que yo quiero que este es un espacio abierto donde pueda venir todo el mundo. Y la gente entonces, el señor Orbán, la señora Le Pen, dicen no, espérate un momentico. Es más, esto es lo que provoca la caída de Merkel en Alemania. Porque si no se le ocurre esa idea de tercerizar la protección fronteriza de Europa, esa señora tiene otro mandato más. Entonces, el problema está en que estos nacionalismos están siempre acompañados de alguna manera de una serie de medidas que, digamos, hacen los gobiernos más autoritarios. Desgraciadamente es así, eso no lo inventé yo. Pero bueno, los de la izquierda son exactamente iguales, los populismos de izquierda son exactamente iguales, también tienen tendencias autoritarias. Y en Europa hay un problema serio, que ellos tienen un atavismo que tiene que ver con la guerra. Europa se construyó sobre la guerra, se desarrolló sobre la guerra, y yo creo que ahorita la extrañan, por cierto. Me parece que extrañan esa capacidad que ellos tenían de imponer las ideas por la vía del conflicto y de alguna forma de drenar las tensiones de la sociedad por la vía del conflicto. Pero lo que es cierto es que estos son líderes, sin etiquetarlos de izquierda o de derecha, estos son líderes que cumplen con esta característica. Un alto nacionalismo casi todos ellos son antieuropeos. Sí. Casi todos ellos, el único de estos líderes autocráticos que no es antieuropeo es el señor Sánchez, y eso porque le interesa, él tiene otros intereses adicionales, porque él es representante de la agenda globalista en Europa y de alguna forma él tiene que hacer el trabajo del ingreso de esa agenda globalista, igual que el señor Macron. Los demás ya no comulgan tanto con este tema. Entonces, esa inestabilidad política de la que tú hablas se refiere justamente a la aparición de estos fenómenos principalmente nacionalistas por las presiones que te estoy hablando. Las presiones de migración, las presiones de cambio en la sociedad, la falta de respuesta del Estado a grandes problemas que tiene la sociedad y que no se han resuelto adecuadamente
en virtud de elementos que son principalmente ideológicos. A la gente no le interesa mucho la ideología, a la gente lo que le interesa es tener pan, tierra y trabajo. Eso es todo lo que le interesa a las personas. 3 golpes diarios. Y buena parte de estos líderes se han despegado de esta idea para promover una agenda mundial que, bueno, ya tú la conoces porque alguna vez hablamos de esto aquí en Venezuela. Esa es la gran tensión interna que tiene Europa. Y de esa tensión interna, lo que más me preocupa es la sustitución de los valores tradicionales de los europeos por nuevos valores que vienen con el islamismo, porque desgraciadamente los que vienen son islamistas, ¿no? España tendría la ventaja de que podría tener mucha gente de Latinoamérica. Está bien, pero de todas maneras la presión islámica en España es importante. Es muy grande. Lo bueno también es que ellos son tránsitos, porque los que vienen del Magreb y del Sahel tienen a España más bien como puente para llegar a Francia y Alemania. Sí, ese es un problema que todavía a estas alturas Europa no le ha sabido dar uso. Quizás Alemania tuvo unas ideas que es acceder a que gente del Medio Oriente ingresara, pero hasta determinada edad y dependiendo de la formación que tuvieran para entrenarlos y que formaran parte de las plantillas de obreros a sus empresas. Una visión que no es tan equivocada en todo caso, pero que en el fondo tampoco soluciona ningún problema. Mira, Luis, en los años 90, Alemania es quien tiene más tránsito en este asunto, porque en los años 90 la población que hacía el trabajo, los trabajos más bajos en Alemania eran turcos, tenían creo que 4 o 5 millones de turcos en el año 92, 93 por allí. Y en Austria. En Austria igualmente, claro, esto tiene una tradición histórica porque Alemania y Turquía siempre fueron naciones aliadas en contra de los imperios centrales, Francia, el Reino Unido. Inglaterra. Pero el asunto es que ahora ellos han visto una posibilidad de traer mano de obra de otros países, pero también islámicos. Pero se han encontrado con que el tema del radicalismo islámico ahora es una cosa perjudicial para las sociedades. En aquella época los turcos no andaban en este asunto. Estos de ahora sí andan en este asunto. Donde la religión, donde ellos tienen que tener un estatus especial, porque bueno, ellos son especiales, pues. Y entonces, como son especiales, pues ellos tienen que andar con su batola negra, con los ojos nada más que abiertos, donde les dé la gana, y la ley tiene que ser aplicada de forma diferencial con ellos, porque ellos tienen la Sharia y tienen el Corán, que es la palabra de Dios. Sí. Ahí es donde está el problema. Sí, aunque Francia tomó algunas medidas que han sido muy duras y respetables, pero yo que he estado en el Medio Oriente te digo que es desagradable, pero desagradabilísimo que tú no puedas andar caminando por las calles como tú quieras, en todo caso. Claro. ¿Entiendes? Sobre todo cuando y lo peor, lo que agrava más esta situación es que Europa ha tercerizado la protección de la frontera. Le paga a Turquía, le paga a Siria, le paga a Chipre, le paga a Marruecos, le paga a Argelia, para que ellos se encarguen de controlar el paso por la frontera, sí. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios, eso no va a suceder. Y claro. El caso de España y de los marroquíes que claro. Ahí estuvo claro que eso no se veía. Yo acabo de leer hoy en la mañana un artículo escrito por además yo lo conozco personalmente, Josep Piqué, español, que fue ministro de Relaciones Exteriores de España. Un tipo a mi juicio brillante, en donde él decía él dice que no solo España, sino Europa está condenado a entenderse no solamente con Marruecos, sino con todo el Magreb, sí. Con todo el Magreb. Y eso con un costo muy alto, ¿no? Por una serie de razones, pero con un costo muy alto. A mí me llamó mucho la atención esa carta que enviaron los militares franceses, ¿no? Porque, aunque solapado, tiene un tinte nacionalista muy grande, muy grave. Aun cuando ellos tienen la razón, de alguna manera,
porque ellos están simplemente alertando que ese proceso de transculturización al final va a perjudicar la cultura francesa, el modo de ser y de vivir. Yo soy un testigo de cómo ha evolucionado eso básicamente en Francia, porque cuando yo vivía allá, cuando yo llegué allá en el año 80, encontré, fíjate, por un lado los magrebinos y el resto del Medio Oriente que estaban básicamente metidos en el barrio 12, el barrio donde están, que es un barrio, era en ese momento un barrio bastante pobre, te diría yo, ¿no? Aunque es difícil decir que hay un barrio pobre en París, pero era un barrio muy humilde. Eso lo encontré. Encontré también que los negros tenían otro tipo de trato. Tú no veías ningún negro manejando automóviles, muy rara vez lo veías en el metro y mucho menos lo veías en un restaurante. Me recuerdo cuando en el caso de los magrebinos, los franceses le llamaban pieds noirs, pies negros. Y ese era un tono muy despectivo. Con los años, cuando yo regresé, una vez que fui de visita, encontré que ya ese término había desaparecido, que ya era bastante bien aceptado, pero una de las cosas que más me asombró es que el negro, el africano, ya te los podías conseguir en un restaurante que antes, en los años 80, no te los encontrabas. Es más, podías conseguirlos manejando su propio automóvil con la familia. Y ya había muchos descendientes de esas generaciones que llegaron, que ya eran profesionales egresados de la Sorbona. Es decir, que hubo una adaptación perfecta. Pero ahora lo que percibo es que hay un retroceso en todo esto, porque lo que es el magrebino y en general la gente de cultura musulmana quiere una Francia musulmana. Ahí hay un tema, porque todas las cosas... Lavisionradio.net. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con Alfredo Carnero acerca del escenario europeo en estos momentos. Alfredo. Estaba recibiendo a mi hija que viene hoy a cenar con nosotros. Magnífico. Y le preparé unos honguitos, cebolla caramelizada y un tomate cristal. Como debe ser. Como Saludos. tiene que ser. Saludos. Bueno, uno tiene que ver un poquito las cosas como pasan, ¿no? Y darse cuenta que las cosas han pasado antes. Hace unos años, el señor Huntington escribió el famoso libro Choque de Civilizaciones. Y desgraciadamente el mundo se ha ido organizando en este sentido, en el sentido del choque de las civilizaciones. Lo segundo es que, yo no sé si la gente lo recuerda, pero deberíamos recordarlo, que el Líbano estuvo en paz y fue próspero mientras el gobierno y la mayoría de la población era cristiana. Pero como esta gente se reproduce como acures, llegó un momento en que sobrepasaron a la población cristiana y el juego de poder, por supuesto, llevó a la guerra y ya tienen desde 1983, creo que es por allí, tienen una guerra permanente. Porque desgraciadamente, cuando tú mezclas confesión y Estado, siempre vas a un conflicto. Porque el problema de la confesión no es un problema de razón. Las confesiones no razonan, creen. Y cuando tú crees, tú dices, yo tengo la razón, vas a conseguir a alguien que te va a decir, no, espérate, las cosas no son así, y tú vas a querer sacar tu garrote porque Dios te ha inspirado para darle al otro y decirle, no, es como yo te digo. Y eso es lo que desgraciadamente puede llevar a este tipo de cosas. Esas manifestaciones, tú las ves en estos actos de terrorismo, en el ataque a la revista esta satírica, Charlie Hebdo, en el asesinato de un profesor degollado porque se le ocurrió. Terrible. Cosas terribles. Lo que pasó, ahora se está cumpliendo el aniversario de lo que pasó en las Ramblas de Barcelona. O sea, hay toda una serie de temas que el planteamiento básicamente lleva a la violencia contra los otros.
La violencia contra el ciudadano común, contra el ciudadano corriente, porque no es una violencia contra el Estado ni contra las Fuerzas Armadas. Es una violencia contra la población para sembrar el terror por el simple hecho de sembrar el terror. Porque en el terror es donde la fe puede imponerse como la forma de organización del Estado. Y eso es lo que desgraciadamente tienen que tener en cuenta estos países y creo que no están atendiendo muy bien. No lo sé exactamente porque todavía no tiene las dimensiones poblacionales como para ser decisorio. Pero cuando tú mezclas el envejecimiento de la población y la disminución de la población tradicional de estos países con el aumento de esta población, tú dices, bueno, en un momento los dos trenes se van a encontrar. Sí. Además, yo creo que hay un dato que también es muy válido aquí en América Latina, es que realmente las instituciones políticas en general en Europa, los partidos políticos han perdido mucha credibilidad. Y entonces eso juega también en contra. Pareciera que el ciudadano del mundo está queriendo otras cosas diferentes, otros planteamientos, pero otros planteamientos que miren más hacia el futuro. Claro, porque es que la decisión de los partidos políticos es para sostenerse en el poder. No son para beneficio de la población, ni son tampoco para ¿cómo es que se dice, chico? Para captar el electorado, para seducir al electorado. No se están tomando decisiones sobre eso. España se supone que es un país moderno, pero España vota por listas. España vota por listas, no vota por representantes. El representante es el partido y estos mecanismos solamente llevan a la creación de mafias. Y ya tú ves la cantidad de mafias políticas que hay en España. Pero nadie quiere reformar el sistema. Fíjate que aquí se mencionan todos los problemas, pero a nadie se le dice, mira, pero es que el problema básico es que no estamos eligiendo a nuestros representantes, sino que estamos votando por un partido. El partido dice quién es el que va y quién es el que no va. Entonces ya eso es un tema de déficit democrático. Ese es un atraso, diría yo. Claro. Entonces, mira, hay cosas, básicamente los políticos, la clase política en general en el mundo, con opciones que son notables, como por ejemplo los países escandinavos, que es una elección notable, la gente en Nueva Zelanda, que es también una excepción notable, están simplemente tomando decisiones para sostenerse, para lograr el poder a como dé lugar y sostenerse en el poder. Y eso, por supuesto, provoca el desgaste que de alguna manera hace perder credibilidad a los partidos políticos. Y aquí en España han ocasionado la desaparición de un partido político que es Ciudadanos. Ciudadanos desapareció justamente. Lamentablemente, en todo caso. Sí, yo no sé si lamentablemente, porque sería beneficioso si aprendiéramos algo de ese asunto. A mí me atrevió mucho el tema de Ciudadanos. Claro, pero lo que demuestra el episodio Ciudadanos es que la política partidista está divorciada de las necesidades de la sociedad. Sí. Es un dato muy interesante ese, lo que tú estás mencionando, porque en un siglo que ha sido tan prolífico en materia de investigación y desarrollo, ¿cómo es que los políticos no son igualmente prolíficos en ideas? En la captación, no ha sido incluso prolífico hasta la creación de una mejora sustancial en el estado de bienestar. No es que Europa sea como Estados Unidos o como Latinoamérica. Siempre ha tenido un buen nivel, pero absolutamente yo no sé si es un problema de la sociedad que no quiere ir más allá o es un problema del político que no tiene nuevos planteamientos. O sea, es un problema de la sociedad. Esto es una opinión muy personal, ¿ok? Habría que hacer, gente más inteligente que yo tendría que hacer estudios sobre esto, pero esto es una opinión muy personal. Es un problema de la sociedad porque la sociedad lo que quiere es disfrutar. La sociedad no quiere ejercer sus responsabilidades ni quiere ejercer sus obligaciones. Y es un problema de la clase política porque se aprovecha de esto para ellos acceder al poder y disfrutar del poder,
sin medida, básicamente. Te digo que con las horrorosas excepciones que mencioné hace poco. Pero si es que es peor todavía. Hay toda una corriente política de pensadores en Europa que creen que el modelo chino es una maravilla. Pues claro. Y creen que es una maravilla porque dicen, oye, que produce resultados, porque ahí sí es verdad que mandan. Nosotros tenemos que responder un montón de gente, pero esto sí es verdad que mandan. Sí. Y entonces tú dices, pero Dios mío, ¿dónde quedan tantos años de evolución en el ámbito filosófico, en el ámbito político, en el discurrir de la historia para llegar ahora a esta conclusión? Sí, como me decía mi hija menor en estos días, que es la militante de nosotros, decía, oye papá, pero si antes en Europa han habido preocupaciones nacionalistas de fronteras y de movimientos migratorios, ¿qué puede salir mal? Simplemente podemos repetir lo de antes. En todo caso, yo creo que Europa como unidad, como Unión Europea, tiene problemas que le puede ocasionar un desgaste hasta llevarlo a lo mínimo. En todo caso, esa es la impresión que yo tengo. Si no se asumen nuevas ideas, nuevos retos, y si no se desburocratiza Bruselas, por favor. Claro. Eso es algo trascendental, eso es fundamental. Pero Alfredo, hemos llegado al final de la conversación, lamentablemente. Una pena. Una pena. Eso tiene mucha tela que cortar. Yo te agradezco mucho el tiempo que me has dedicado. Buen provecho, además, porque veo que preparaste la cena de invitar a la familia. Y bueno, muchas gracias, Alexia, por con gusto estar ahí. Y además quería agregarles una cosa. El próximo lunes tenemos un invitado muy especial. Vamos a hablar sobre lo que mucha gente dice que es un intelecto. No, pero hay cosas que funcionan a nivel internacional, que es la Corte Penal Internacional. Vamos a hablar sobre eso con un invitado que es especialista en el tema. Pero no solamente sobre la Corte en sí, el tema burocrático, el tema organizacional, no. Vamos a hablar, entre otros casos, del caso Venezuela y la reciente acción que tomó Argentina retirándose como apoyo a que condenaran a Venezuela en el juicio. No se lo pierdan. No se lo pierdan, eso va a estar muy bueno. La persona es realmente muy interesante, conoce muy bien el tema. Bueno, Alfredo, muchas gracias de nuevo, Alexia, y muchas gracias al público. Yo me interesa que la gente se entere de que no está sola en el mundo y que así como acá en Estados Unidos o en Europa o en Latinoamérica tenemos problemas, pero todos son problemas que se juntan, fíjense. Falta de credibilidad en los partidos políticos en Latinoamérica, en Estados Unidos y en Europa. Es la misma cosa, que son otras dimensiones. Por supuesto que lo son, pero son los mismos problemas. Un fuerte abrazo a todos, buen fin de semana y disfruten. Salgan a tomar un poco de sol porque cada vez que sale hay que aprovecharlo. La vitamina D hace falta. Así es. Muchas gracias, Luis. Un abrazo a la audiencia y un abrazo, Alexia. Igualmente, Happy Weekend, Memorial Day. Bye.